¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia por el Diario Expreso. Soy Aarón Salomón y como siempre les traigo las entrevistas que usted necesita saber para estar bien informado de lo que ocurre en el país y en el mundo. Recientemente el Pleno del Congreso rechazó otorgarle facultades de comisión investigadora al grupo de fiscalización para que investigue más a fondo el caso COFE presidencial, que se refiere al presunto uso del vehículo presidencial asignado a Dina Boluarte, en donde habría eludido a la justicia el prófugo Vladimir Cerrón. Para ver este tema y diferentes temas de coyuntura, hemos convocado al destacado abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Aaron? Buenas tardes. ¿Qué le parece, doctor, la decisión del Parlamento de rechazar otorgarle facultades de comisión investigadora al grupo de fiscalización para que investigue el caso Cofre? Bueno, por un lado demuestra pues la alianza que hay en el Congreso con el gobierno, ¿no? Una alianza de gobernabilidad, pero por otro lado pacifica un poco también la política porque tener una comisión investigadora sobre la presidencia de la República en ese instante no facilita la vida política del país de cara al inicio del proceso electoral. Entonces diría que siendo una solución que no necesariamente es enteramente jurídica, tiene una connotación política de pacificación, porque cuando la presidenta Boluarte deje el cargo, eso se va a activar. Todas estas hechos e imputaciones que hoy día se frenan por su investidura se van a activar, como ha ocurrido con Humala, como ha ocurrido con Kuczynski, como ocurre casi siempre. Claro, porque además la Fiscalía investiga por este caso a la presidenta por por el presunto delito de encubrimiento personal, ¿no? Y también puede ser peculado de uso. No es moco de pavo no, que este blindaje a Vladimir Cerrón, ¿no? Claro, pero como le repito, si no se hace ahora, se hará mañana más tarde. El 2026 está a la vuelta de la esquina y por lo tanto, digamos, no va a faltar mucho como para que todo esto se pueda activar sin el blindaje que tiene la presidencia de la República, ¿no? Usted políticamente, doctor, ¿qué cree que, bueno, también judicialmente, ¿no? ¿Cree que una vez que Dina Boluarte deje Palacio va a pasar de presidenta a presidiaria? Yo creo que va a ser bien difícil su vida social, porque hemos visto en los casos del presidente García, del presidente Kuczynski, del presidente Humala, en que al día siguiente que dejaron el cargo le tocaron la puerta a la fiscalía para hacer una serie de imputaciones, ciertas o no ciertas. Pero al acabarse el blindaje que tiene el presidente de la República, al día siguiente la jauría de fiscales se abalanza sobre la presa, que en este caso es el expresidente o la expresidente. ¿Qué caso ve usted que tiene más complicado Dina Boluarte? ¿El caso Waiki, el caso Rolex, el caso Cofre o el caso de las muertes durante las protestas? El caso de las muertes durante la protesta me parece que es débil, porque tendría que demostrarse que hay una política desde arriba de haber ordenado las muertes. Yo creo que más bien fue al revés. Al revés. Vi más bien la policía y la Fuerza Armada inermes y en la inacción frente a las protestas sociales que fueron generadas con mucha violencia. Y a veces esas protestas requieren pues de personas fallecidas para que justamente cuaje la protesta, ¿no? Eso ocurrió con Merino y los famosos Inti Brian, ¿no? Que de alguna manera, siendo discutible cómo fue que murieron, siendo trágico que murieran, también la responsabilidad política fue asumida por Merino y le costó la presidencia transitoria. Yo he visto más bien a soldados perseguidos por turbas sin poderse defender Que murieron ahogados. murieron ahogados a pesar de estar armados y equipados,
y he visto también a policías incinerados en su patrulla, ¿no? He visto los destrozos que se hicieron en entidades públicas como el aeropuerto de Arequipa, que cuesta mucho dinero al Estado poderlo mantener, que estuvo fuera de servicio en la noche durante mucho tiempo. Entonces, creo que es el caso más débil, porque tendría que demostrarse que la orden fue aniquilar, matar, ajusticiar. Y creo que más bien la orden fue al revés. En el caso de los Rolex, ahí hay un tema, digamos, de vanidad, un tema de mal gusto, y yo creo que eso podría sí ser complicado por el tema de poder ser percibido como una donación indebida a un funcionario público. En el caso de los Guayques en la sombra también hay un tema de tráfico de influencias, ¿no? Y el caso que yo creo que tendría mucho más connotación política ya como expresidenta es la acusación de haber facilitado la fuga de Cerrón. Yo creo Eso que es eso grave, ¿no? políticamente es muy grave, claro. Ujú. El encubrimiento personal es un delito que, ¿por cuánto está penado? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo no soy especialista en derecho penal y por lo tanto tendría que ver el Código Penal, pero es un delito grave que tiene una pena alta. Ujú. Es evidente, doctor, que si Cerrón no es capturado es por orden o influencia del gobierno. Yo creo que sí, yo creo que hay un acuerdo tácito o expreso de no permitir su captura en la medida en que la presidenta Boluarte fue su miembro en la plancha. Hay que acordar que Mensajera también, ¿no? el primer vicepresidente era Cerrón en su momento, luego ha sido parte de su equipo y luego la persona que administraba el dinero, ¿no? Ante una cercanía muy clara y de hecho es de presumir que ambos tienen información uno del otro. Entonces, si uno suma, uno más uno da dos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le captura a pesar de tener una orden vigente, ha pasado más de un año? Porque evidentemente recibe apoyo desde arriba. Y eso de alguna manera lo que se filtra en el audio del ministro del Interior y lo que otra gente declara, ¿no? Que Porque esa es su desde, voz, ¿no? desde Presidente. Palacio se filtraba la información para facilitar la no captura de Cerrón. Sí, porque sí es su voz, es la voz de Santibáñez, ¿no? Ya ha pasado por peritaje, ¿no? Sí, bueno, no falta ser perito para darse cuenta que claramente su expresión, ¿no? Una fanfarronería y todo, una alegoría que hace después de ser nombrado ministro, y yo creo que tenía básicamente dos mandatos, ¿no? Uno, facilitar o no facilitar la captura de Cerrón, para ponerlo así, y dos, desactivar la DIVIAC y, este, y, y lo que, como he visto que ha ocurrido en el Ministerio del Interior. Y la presencia de Santibáñez, pese a la inseguridad ciudadana que crece en el gabinete, responde a que él sabe mucho acerca de este blindaje a Cerrón. Yo creo que él es una persona muy funcional a la presidenta y por eso está ahí, ¿no? Digamos, en los últimos tiempos hemos visto cómo la presidenta se deshace de gente valiosa, como el caso de García Toma en la Embajada de Nueva York, o como el caso de González Olechea en el Primerato, y se junta más bien con gente de no muy buen nivel, pero que le es absolutamente incondicional. Yo he escuchado, doctor, de exministros que en off me han dicho que cuando la presidenta los convoca, ellos tienen que prácticamente ser sus escuderos, ¿no? Son sus abogados, declarar a favor de sus procesos, blindarla, y eso es inaceptable, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Jania Pérez de Cuellar, ¿no? Cuyo bagaje político y prestigio de alguna manera terminó ahogado por ser la escudera de la presidenta. La explicación sobre el Rolex y los Rolex Bamba fue francamente penosa. Claro, sí. Doctor, usted mencionaba el caso de Inti Bryan. En ese momento, Merino era a quien le correspondía asumir constitucionalmente la presidencia, pero para mí ha sido un golpe de Estado civil, un golpe de Estado caviar. ¿Cómo puede ser posible que haya ocurrido eso en el país, doctor? No llega a ser un golpe de Estado porque él renuncia, ¿no? Y renuncia porque se le crea un vacío de poder. Hay que Ujú. recordar que en su momento hasta las clases medias y las clases medias altas, funcionarios de bancos, abogaron en contra de Merino, ¿no? Merino asesino, le decía, ¿a quién mató Merino? Entonces, a final de cuentas, él decide que ante un vacío de poder generado y ante no haber logrado un gabinete de consenso que tenga cierto peso político, pues renunció. No fue un golpe de Estado, fue una renuncia. La renuncia está prevista en la Constitución. Hay tres maneras de terminar el mandato presidencial sin acabar el periodo que la Constitución señala: por muerte, por renuncia o por vacancia. Claro, pero yo le llamo un golpe de Estado, digamos,
de manera que tal vez no se ajuste a la legalidad, pero vimos a la turba callejera y quienes asumieron el poder, la minoría. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, si tú eras congresista y votaste a favor de la vacancia, Diríamos que el vacío de poder que se generó empujó su renuncia, ¿no? Más o menos lo mismo que pasó con Kuczynski. ¿usted cree que Martín Vizcarra, él sí cometió un golpe de Estado al cerrar el Congreso? No me queda ninguna duda, así lo he escrito, así lo he dicho, y creo que el tema de la disolución del Congreso es un botón para no tocarse y fuerza a tocarlo contra todo el derecho, contra las normas básicas de la Constitución para gobernar sin Congreso. Yo no vi al presidente Vizcarra más feliz nunca que en el periodo del interregno, que fue aquel en que ocurrió entre el 30 de septiembre y el enero del año siguiente en que se eligió el nuevo Congreso, ¿no? La paradoja de la vida es que ese Congreso que él hizo elegir, al final terminó fagocitándolo y declaró su vacancia. Sí. En el Perú, en 200 años, solo han habido 4 presidentes vacados, es un oprobio, ¿no? Billinghurst, Fujimori, Vizcarra y Castillo. Sí, definitivamente, doctor. ¿Y hay delito en este caso o solamente no es lo mismo que el caso de Pedro Castillo, rebelión, conspiración, el golpe de Estado? No, porque el caso de Pedro Castillo fue burdo, fue un intento de golpe de Estado y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El caso de Vizcarra estuvo en el límite, pero yo claramente creo que hay una infracción constitucional y así lo ha dicho en su última sentencia el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, Claramente hay una infracción constitucional, entonces le correspondería la inhabilitación, ¿no? por lo menos, sí, o por lo menos por 10 años que desaparezca de la vida política porque ha sido digamos, un personaje político nocivo que además nos llevó en la pandemia a ser el país número 1 en muertes por cada 100.000 habitantes, el número 1 en el peor manejo económico, porque estaba pensando en sus intereses personales antes que en el país, ¿no? Su Hablaba lema, su lema siempre ha sido el Perú primero después de Vizcarra. totalmente. Y hablando de paradojas, cuando Chávarri saca a Vela y a Pérez del equipo especial Abajato, Vizcarra viene corriendo y ahora resulta que un integrante del equipo especial Abajato, Germán Juárez Atoche, está a punto de meterlo a la cárcel, ¿no? Sí, bueno, es una paradoja, pero claramente hubo una injerencia política en la designación de los fiscales del Ministerio Público, donde la Constitución dice que es un órgano autónomo, ¿no? Claro, que él vino a reformar, ¿no? A presentar un proyecto a reformar Él todo. vino a meterse en el tema del Ministerio Público, a meterse en las investigaciones y además a reformar el sistema de la designación de magistrados a través de la actual Junta Nacional de Justicia, que no ha funcionado tampoco. Sí, quería preguntarle, doctor, Salvador Solar dice que él está blindado por el artículo 99 de la Constitución porque solamente puede ser acusado constitucionalmente luego de 5 años de cometido la presunta infracción y según él ya habría vencido el plazo, ¿no? Porque habría vencido en septiembre de este año, 2024. Bueno, para empezar, él mismo declaró a final de ese año, en Caretas, de que a él le parecía que la actitud de Vizcarra era de dudosa constitucionalidad. Él mismo lo declaró. En segundo lugar, la Constitución dice que los actos del presidente son nulos si no tienen refrendo ministerial. Si él había renunciado y no había gabinete, ¿cómo es que Vizcarra tomó la decisión válida de disolver el Congreso? Requería por lo menos la firma de un ministro y no lo hubo, y él lo sabe, porque además de ser actor, medianón nomás, es abogado. En tercer lugar, efectivamente, digamos, el mandato de la Constitución es por 5 años para ser acusado constitucionalmente, ¿no? Pero podría alegarse también de que es un tema que está pendiente y por lo tanto el Congreso tiene que tener una palabra respecto a lo que es una infracción constitucional, claramente una Claro. grosera y directa infracción constitucional. Sus actos permitieron, habiendo él mismo expresado la duda respecto al tema, que en el Perú se interrumpiera el ciclo constitucional y se disolviera de mala manera el Congreso. Claro, y también tiene que avanzar la denuncia constitucional en su contra, porque sí procede entonces, doctor. Yo creo que sí. Y también se le pide a él una inhabilitación de 10 años. También podría ser pasible para el ejercicio de cargo público, que en su caso es una cosa simbólica, porque él ha dicho que ya no va a participar en la vida pública, ¿no? Lo Y calificaría. mejor, porque la verdad es que su tránsito por la vida pública no ha sido nada destacable, ¿no? Más bien ha sido utilizado de mala manera, y él sabe que ha sido utilizado de mala manera para cerrar el Congreso en una actitud que era inédita en el país, porque el interregno constitucional y la disolución del Congreso estaba previsto para no hacerse, para no usarse. El Congreso no debía pasar más allá de una censura a un gabinete. Y acá el Congreso hizo eso, pero el presidente forzó, inventó la figura
de la negación fáctica de confianza, que es una cosa vergonzosa. Claro, y también están siendo procesados, han sido denunciados constitucionalmente los magistrados que avalaron esta figura, ¿no? Sí, claro, sin duda, lo merecen también. ¿Y de dónde sacaron esto? Me parece que César Landa fue el autor, el El padre. autor fue César Landa, efectivamente, hizo un informe para Vizcarra en donde se persuadió que eso era así, y luego él mismo repite esa misma tesis en el acta del Consejo de Ministros de Aníbal Torres, cuando él renuncia, dándose por también negada la confianza, y nombran a Betsy Chávez, pero claro, como dicen los chicos, chiste repetido sale podrido y ya no le ligó, pero la misma expresión que está en el concepto de la negociación fáctica aparece en el acta del 7 de, perdón, de la semana anterior al 7 de diciembre del año 21, cuando Castillo intentó repetir la figura de la negación fáctica de confianza, ¿no? Y todo fue muy, muy burdo, ¿no? Yo recuerdo las imágenes de entrando en pellones, a empujones, pateando Así la es. puerta, Pero claro, para valores. un profesor de Derecho Constitucional, bueno o malo, no interesa, es un oprobio estar al lado de un golpista, ¿no? No hay nada más antitético que ser profesor de Derecho Constitucional y aparecer sentado a la mano derecha de un presidente golpista, ¿no? ¿Salvador Solar es un golpista? No, yo creo que Salvador Solá fue un tonto útil que fue utilizado por Vizcarra para hacer una cosa que él mismo sabe que fue una cosa anómala, indebida e incorrecta. El que creo que está más cerca del golpismo es Landa, ¿no? ¿Y puede ser procesado? No sé si puede ser procesado, pero por lo menos políticamente sí, exigírsele responsabilidades por aquello en que participó, aun cuando, claro, el día 7 de diciembre, a las 2 horas del anuncio del golpe de Estado de Castillo, Landa renuncia, ¿no? Pero claro, la Constitución dice que los ministros que renuncian salvan su responsabilidad, pero sin duda alguna el Congreso podría indagar hasta dónde va su responsabilidad, porque él redacta el acta en donde otra vez habla del tema de la negación fáctica de confianza, ¿no? Lo que facilitaría para Castillo el cierre del Congreso, con lo cual se estaba preparando el golpe de Estado. Diríamos que Landa participó en los actos preparatorios del golpe de Estado. No, sí, gravísimo, ¿no? Tiene que ser un personaje rechazado y no tenemos que volver a verlo dentro de la política, ¿no? Yo también pienso igual. Doctor, ¿usted está a favor o en contra de la vacancia de Dina Boluarte? Yo estoy en contra. Me parece que sería generar más problemas en el país, más inestabilidad. Tiene que acabar su mandato, ¿no? Hay dos niveles de análisis, ¿no? En primer lugar, diría, y siempre lo he sostenido, que la vacancia por incapacidad moral es lo que el Congreso diga. En la Ujú. medida en que hayan votos, hay incapacidad moral. Si no hay votos, no hay incapacidad moral. Así de simple, es un acto político, es un impeachment. Por lo tanto, más allá de lo que usted y yo pensemos de Dina Boluarte, si no hay los votos, no va a haber vacancia. En segundo lugar, si ella fuera vacada, por la razón que fuera, o renunciase, como no hay vicepresidente detrás de ella, habría que nombrar presidente transitorio al presidente del Congreso. Difícilmente la gente va a aceptar al actual presidente del Congreso, a O bueno, Salguana. Habría que buscar a otra persona que tiene un mandato de un año para convocar elecciones. O sea, las elecciones serían apuradamente el 2025 y no el 2026. Entonces, la pregunta es, ¿eso conviene al país? no, Adelantar de esa manera, generar inestabilidad y otra vez romper el ciclo constitucional y alterarlo. ¿Quién ganaría con eso? Yo tengo la impresión de que ganaría la izquierda, ¿no? Pues a la izquierda le y interesa vacar a Boluarte o que ella renuncie o que se vaya. Y aparecen el ministro del Amor y otros personajes cada cierto tiempo diciendo que la calle dice o la calle opina que se tiene que ir. Pero más allá de que sea una buena o mala presidenta, y eso está, digamos, fuera de discusión, y eso no es materia de análisis, el hecho concreto es que estamos en un modelo institucional donde tienen que cumplirse los plazos. La Constitución dice que el plazo vence en 2026 y ahí tienen que haber las elecciones. El ejemplo sería muy simple de la siguiente manera. Si usted está en un partido de fútbol, tiene unos tiempos marcados por el reglamento, por la FIFA. Son dos tiempos de 45 minutos. Si usted está a la mitad del segundo tiempo y un equipo va perdiendo 12-0, ¿qué dice el reglamento? ¿Acaba los 90 minutos o cierra el partido en ese momento y se van? no acaba. Esa es la situación. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a cumplir los ciclos y a que se preparen las elecciones de buena manera y a que se presenten los mejores candidatos. Tenemos el problema de la cantidad de candidatos y hacer un proceso con tranquilidad que nos lleve a un recambio institucional en 2026, que es lo que dice la Constitución. Tenemos que acostumbrarnos a vivir dentro de la Constitución y no ir creando reglas en el camino, porque a mí se me ocurre que soy un genio, porque soy el periquito pim pim, o porque se me ocurre, ¿no es cierto?, que es lo que la calle dice, ¿no? Y Claro. nadie sabe de dónde sale esa fuente, la calle dice. Esa es la democracia demoscópica, ¿no?
Bueno, es la democracia en que cada uno se inventa lo que quiere en el momento y tiene fórmulas mágicas, ¿no? Por eso es que Ricardo Palma recogió una frase contundente, decía República Peruana donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Tenemos que ir a un tema institucional, cumplir las reglas, nos gusten o no nos gusten, así dice la Constitución, dice 5 años son 5 años y vencen en el 2026. Claro, porque Ni un día antes ni un día después. Castillo ni siquiera lo iba a vacar por los casos de corrupción, a Castillo lo vacaron porque dio un golpe de Estado, ¿no? Así es, así es. Él se adelanta, da un salto al vacío, ¿no es cierto? Y facilita su salida. Entonces hay que completar ese mandato de la mejor manera posible, porque la alternativa de cortarlo hoy, por la razón que fuera, ¿no es cierto?, va a ser mucho más complicada para el país, para nuestra sociedad. Y entraríamos, si la Boluarte renuncia hoy, entraríamos de lleno en un proceso electoral en un año y el tema, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa Se con la paraliza producción? todo, ¿Qué todo. pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué pasa? ¿A quién vamos a elegir el 2025 de esta manera apurada? Si ahorita el 2026 hay más de 40 candidatos y no sabemos cómo va a ser, ¿qué sería adelantarlo al 2025? ¿Quién gana adelantando las elecciones al 2025? No, la izquierda, definitivamente, ¿no? Porque Ese es el tema. ellos saben organizarse, movilizarse. Si eso es así, entonces uno puede Entender saber más o menos por dónde vienen los tiros, ¿no? Porque quién tiene interés de acabar con el gobierno ya y quienes quisiéramos que, más allá de la simpatía o antipatía que genera la presidenta, hay que culminar el mandato del 2026. porque ya en unos meses ya llama a elecciones, ¿no? Ya convoca elecciones en unos meses. ¿Qué ganamos adelantándonos al tema, ¿no? Hay otro Nada, refrán que dicen los señores mayores, despacio que tengo prisa. sí, muy claro. Doctor, ¿y usted qué opina de la decisión de la Corte Suprema de anular la inscripción del partido Antauro Humala? Esa es una previsión muy antigua que está en el Código Civil del año 84, que establece que una asociación civil, que es una persona jurídica sin fines de lucro, puede ser disuelta a petición del Ministerio Público por la Corte Suprema cuando su objeto sea un objeto ilícito, inmoral o ilegal. Se ha utilizado muy pocas veces. Entonces, en este caso, el Ministerio Público sostiene, y yo creo que tiene razón, de que el partido político Antauro, que es un acrónimo, Las pero que da con iniciales. su nombre, tiene un fin ilícito y que es un movimiento político que es lo más contrario a la democracia. Es el típico movimiento político extremista que utiliza la democracia para hacerse del poder y luego destruye la democracia. Entonces, ya hemos tenido experiencia con Sendero, ya hemos tenido experiencia con Movadef, la democracia también tiene que defenderse y la democracia no es boba, no puede ser tonta. Entonces, me parece bien que la Corte Suprema, en una sentencia muy larga, muy bien explicada, haya declarado que es una asociación civil organizada como partido político irregular con un fin ilegal. Eso todavía tiene que ser ratificado por la segunda sala, ¿Pero lo la será? sala siguiente. ¿Usted cree que sí? ¿Perdón? ¿Cree que sí se Yo ratifica? creo que sí, yo creo que la sentencia es suficientemente sólida y que además el Poder Judicial es consciente del riesgo que trae Antauro, porque además Antauro ha dicho que si llega al poder va a fusilar a todo el mundo, entre ellos a los magistrados de la Corte Suprema, a los del Tribunal Constitucional, a la Imagínese. presidenta del Tribunal Constitucional, a su hermano y a todo mundo con cabeza que se le ponga por delante. Y además no es cualquier militante, como dice la sentencia, eres el líder del partido, es el padre de la criatura, ¿no? Así es. Y todo Así lo es. que dice eso es esto de asesinar a exfuncionarios. La democracia y los partidos tienen límites No queda. razonables dentro de la institucionalidad, ¿no? Eso es claramente irregular. Es como el caso de Ribatasuna en España, o como el caso de Sendero, o como el caso de Moadés. Son instituciones que utilizan, manipulan, instrumentalizan las instituciones democráticas para luego romper con ellas, ¿no? ¿Y por qué si existía el precedente de Movadef, el Jurado Nacional de Elecciones permitió que se inscriba el partido Antauro? Porque el jurado estaba en manos de una persona radical de la Corte Suprema que ha sido el peor presidente del Jurado Nacional de Elecciones en los últimos tiempos y que ha manejado el jurado de muy pésima manera. Yo no recuerdo haber visto un Jurado Nacional de Elecciones tan pésimamente conducido como en la era del señor Salas. Por eso, ¿Él porque es ha un magistrado podido, radical, él ha podido evitar la inscripción de este partido? sin duda, ¿no? Sin duda, el Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad, ejerce la justicia electoral, ¿no? Y Y la claro, explicación es por qué pasa el partido de Antauro con él, porque Salas, ¿no? Y por qué ahora el tema puede ser distinto, porque ya no está él, felizmente. porque se declararon infundadas las tachas presentadas que tenían todo el sentido común. Es el Así es, partido, lleva las iniciales este partido del asesino policía, ¿no? sí, sin duda.
Sí, definitivamente. Doctor, ¿y qué piensa usted para ir terminando a los que dicen que hay que ganarle a Antauro Humala en la cancha, que debe participar y tenemos que vencerlo? Yo creo que piensan que están en, no sé, en un país desarrollado. Bueno, hay que vencer en la cancha a los jugadores que juegan con uno. Pero uno puede jugar pues con un Panzer, no puede jugar con un Bulldozer, o no puede jugar con un Pitbull, ¿no? Porque no Claro. son jugadores, ellos van a destruir. Entonces es como decir, vamos a competir políticamente con Sendero. No, Sendero tiene una concepción distinta, ¿no? Su ejercicio político es la muerte, la destrucción, el aniquilamiento, ¿no? Eso pasa. Entonces, la democracia tiene que tener límites dentro del ejercicio democrático. La alternancia, la discrepancia, la tolerancia, nada de eso practica los partidarios del movimiento de Tauro. Entonces, es lo más antitético respecto a la democracia. Y la democracia tiene que combatirse, la democracia tiene que saberse defender. Claro, porque es absurdo querer competir bajo las reglas de la democracia con un antidemócrata, con alguien que quiere instaurar una dictadura, ¿no? Es tonto, ¿no? Por eso alguien dijo, alguien radical también vinculado, cercano a Sendero, que la democracia son pelotudeces, ¿no? Porque claro, la gente radical de izquierda, no solamente en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, utilizan los mecanismos democráticos para hacerse del poder y no lo sueltan luego, ¿no? Como el Y caso de Venezuela. este personaje que es Guillermo Bermejo, ¿cómo ha podido escribir su partido político? ¿Por Salas Arenas también? No, no tengo la menor idea, pero me imagino que muchas cosas radicales de izquierda se han tolerado en los últimos tiempos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la entrevista, siempre muy claro. Esperemos, No, bueno, encantado, Varón. Buenas tardes, mucha muchas suerte. gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ok, amigos, esta fue la edición del jueves de Sin Anestesia y ya sabes, se tiene que respetar la sucesión constitucional y Dina Boluarte tiene que acabar su periodo en el 2026 para llegar con estabilidad a los siguientes comicios. Muchas gracias. Chau, chau.